Me confirman. Me confirman, por favor, si me están escuchando. Ok, muy bien. Muchas gracias por confirmar. No sé qué pasó, pero cuando me activaban el micrófono no me funcionaba. ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien y que hayan llegado hoy con mucho ánimo de seguir ampliando la mirada de la mano de las constelaciones. Gracias por estar aquí, gracias por haber esperado a los que quizás se conectaron bien puntuales, pero bueno, no funcionó. Y hay veces con la energía tiene que ser así, o sea, cuando es, no cuando uno quiere. Ok, bueno. Ayer iniciamos como esa primer clase gratuita dentro de los diversos ciclos que hay en estos últimos días, donde vamos a estar hablando de constelaciones familiares. Y ayer estuvimos conversando un poco sobre las heridas de la infancia, ¿cierto? Sobre esos dolores que nosotros venimos tejiendo desde nuestra niñez y que a lo largo de la vida se van manifestando y se van poniendo como en el escenario. Entonces, hoy, yo ayer les comenté que nosotros pasamos como por diversas etapas de nuestra vida. Y si bien ayer abordamos la infancia desde la herida, la idea es que hoy podamos hablar un poco como de ese adolescente y seguir ampliando un poco más la mirada. ¿Listo? Porque los dolores que nosotros tenemos o experimentamos hoy en nuestro proceso de vida son el resultado de lo que experimentamos en el vientre materno, dentro de ese proyecto sentido hasta los 3 años, de los 3 años aproximadamente los 12 años esa niñez, y de los 12 años hasta una adolescencia tardía que se podría ir hasta los 27 años. Y muchos dirán, pues 27 años es demasiado. ¿Cierto? Para decir que todas somos adolescentes, pero algunos que quizás no hemos llegado a ese proceso de madurar y tomar las riendas de nuestra vida, posiblemente nos seguimos moviendo en el adolescente si aún estamos en esa edad o inclusive siendo ya adultos, todavía somos muy adolescentes. ¿Ok? Entonces, todos nosotros, todos los que estamos aquí, porque yo creo que si hay algunos que tienen menos de 27 pues son muy pocos, pero todos los que estamos aquí ya atravesamos esas etapas que son esenciales en nuestro proceso de vida. Es decir, ya pasamos por un proyecto sentido, ya pasamos por una niñez y ahora estamos atravesando, bueno, ya pasamos nuestra adolescencia y ahora ya estamos en una adultez, ¿cierto? Entonces, en la adultez, como en la niñez, se tejen muchos dolores en nuestra vida. Nosotros casi siempre escuchamos desde la psicología convencional que se habla del niño interior, pero muy pocas veces hemos escuchado que se habla del adolescente interior. Y el adolescente es esa etapa o esa fase de nuestra vida donde también vivimos momentos dolorosos, de pasión, de alegría, pero también fueron momentos donde se tejieron dolores, ¿cierto? Donde quizás tuvimos la pérdida de nuestros padres o donde alguna idea que quizás tuvimos en ese momento de nuestra existencia no fue impulsada porque sencillamente venía de ese movimiento de la adolescencia, más no de la madurez que uno ya alcanza cuando ya está en la adultez. Entonces, el adolescente interior es esa partecita que vive en todos nosotros, que está cargada de pasión, está cargada de ganas de tragarse el mundo, ¿cierto? Pero también está como en unas dualidades y en unas dicotomías que no le permiten transitar la existencia a plenitud. Porque un adolescente, en pocas palabras, aunque tiene mucha pasión y muchas ganas de tragarse el mundo, también está muy perdido. O si no, empiecen a recordar ustedes un poco, cierren los ojos un momento, permítanse cerrar los ojos en este momento y van a respirar profundo. Y cuando cierro los ojos, voy a invitar a la imagen que ustedes tienen de lo que
fueron o cómo eran físicamente y emocionalmente en su adolescencia. Traiga una imagen suya cuando usted era un adolescente. ¿Cómo estaba vestido? ¿Cuál era la apariencia? ¿Qué está haciendo en esa imagen que le está llegando? Cuando eras adolescente, ¿qué querías hacer? ¿Qué era lo que impulsaba tu vida? ¿Hacia dónde sientes que te dirigías en la vida? Y date cuenta que es en esa adolescencia donde nosotros literal tenemos muchos sueños, muchos deseos de hacer y aparte está toda la energía para hacer, pero es la época en la que no tenemos el recurso, es la época donde quizás hay tiempo pero no hay recurso, es la época donde aún seguimos alineados con los permisos que vienen de papá y mamá. Y miren en esa imagen donde están viendo a su adolescente. Mírese allá entre sus 15 sus 20 años. ¿Cómo estaba usted en esa etapa de su vida y cómo estaba usted respecto a su papá y su mamá? Y si los puede ver en esa imagen, dese cuenta cómo está viendo a papá y a mamá en este momento. ¿Cómo se dirigen ellos dos hacia usted? Si usted encontró en ellos cercanía en esa etapa de su vida o si hubo lejanía. Y lo vas a inhalar y exhalar profundo porque sencillamente lo que estás viendo es una oportunidad de darte cuenta cómo fue esa adolescencia. Si llega alguna emoción, si quizás en la adolescencia perdiste a papá, mamá, o en la adolescencia sentiste que ellos fueron fríos y fuertes contigo, déjalo que llegue y déjalo que aparezca, porque hace parte de tu historia y no se debe anular. Si en esa adolescencia tuviste cambios importantes porque te fuiste a vivir a otro lugar, porque perdiste a una pareja, a un amigo, todo eso hace parte de tu historia y es fundamental irlo recopilando, reconociendo e integrando, porque la idea de conocer la historia no es para huir de ella, se trata es de conocerla para vivir diferente. Y entonces tú sencillamente vas a decir esas palabras gracias al adolescente o el adolescente que fui. Y van a respirar profundo y van a abrir los ojos, contándome en el chat qué sintieron cuando visualizaron el adolescente que fueron. ¿Fue cómodo o incómodo verse en esa imagen? ¿Cómo vieron a papá y a mamá? ¿Recordaron algo importante de esa adolescencia? Eso es un ejercicio chiquito de conexión, porque cuando estemos en la formación como tal, pues obviamente habrá más profundización y trabajaremos a grandes rasgos ya este tema, ¿cierto? Karen dice que para ella fue incómodo, para Mónica fue una época muy dura, Shanti se sentía sometida, ok, no me acordé con la imagen, triste, indiferencia. Miren cómo cada uno de los que ha estado escribiendo se refiere a ese momento de la vida como algo doloroso. No la reconoce como un momento donde quizás, bueno, ya encontré por acá la felicidad, pero la mayoría tenemos recuerdos que quizás fueron dolorosos, ¿cierto? Recuerdos donde fuimos poco comprendidos, fuimos poco sostenidos, donde no hubo un papá y una mamá presentes para nosotros o no presentes. Sí estuvieron presentes, pero nosotros los quisimos alejar. Porque esta etapa, aparte que es una etapa de mucha pasión, de ganas de tragarse el mundo, también es una etapa de mucha confusión y en medio de todo ello lo que nosotros hacemos es querer alejar lo que es cercano, porque queremos buscar que otros referentes nos aprueben. En ese caso buscamos refugio en los amigos y en otros círculos que son los que nos posibilitan
como sentirnos incluidos. Entonces es una etapa donde nosotros estamos buscando todo el tiempo que nos aprueben, pero no precisamente la familia, sino que nos apruebe la afuera, que nos aprueben el grupo de amigos, que nos apruebe las personas que sentimos que nos pueden generar como una identidad. Entonces, la adolescencia es una etapa de mucho movimiento y la mayoría de las personas solo reconocemos el momento de la niñez como si fuera lo más doloroso, lo más trascendental en nuestro proceso de vida. Pero en realidad en la adolescencia se viven muchas cosas que es importante empezar a reconocerlas y darles lugar, ¿cierto? En la adolescencia, como les dije hace un ratico, hay una búsqueda de identidad, hay un deseo de pertenecer, hay rebeldía, sobre todo frente a la norma y lo que ya está establecido por papá, mamá o el sistema al cual yo pertenezco, ¿cierto? Mm, hay unas pérdidas importantes porque en la adolescencia se pierde el cuerpo de niño o de niña y empieza a aparecer ya ese cuerpo más maduro, donde empieza a ser más evidente, más protuberante los senos, las caderas, ¿cierto? Y en los niños también se van dando otros cambios que indudablemente marcan un punto importante en nosotros y que de acuerdo a cómo lo transitamos y fuimos acompañados, eso va a marcar un momento importante en nuestra vida. Y ustedes dirán, pero ella, ¿por qué está hablando de la adolescencia si esto es constelaciones? Y resulta que es que nosotros, en lo que somos hoy como adultos, en nuestros dolores y en lo que estamos transitando hoy, tenemos allí el fruto o la cosecha de lo que nosotros vivimos en la niñez y en la adolescencia. Es decir, lo que usted está viviendo hoy, lo que a usted le duele hoy, es el resultado de lo que usted vivió en su niñez y en su adolescencia. Entonces, si usted transitó momentos difíciles en esa adolescencia, si usted sintió que fue poco comprendido, atendido y amado, créame que usted a la etapa de hoy, con la edad que tiene, puede que en sus vínculos usted esté sintiendo lo mismo o esté tratando de reproducir esa historia, porque inconscientemente todos nosotros eh, buscamos es que el amor primario, es decir, el primer amor que conocimos, que fue el que nos mostró papá, mamá, hermanos o los cuidadores, se reproduzcan en el resto de las relaciones. En algunas situaciones no, porque hay veces nosotros buscamos que sea todo lo contrario por el sentimiento de dolor que se produjo en ese primer encuentro, pero al fin y al cabo se convierte en una lealtad. Entonces ayer yo les hablaba un poco de las heridas de la infancia y resulta que esas heridas de la infancia se pueden repetir o pueden iniciar en la adolescencia. Puede que yo en la niñez nunca haya sentido abandono por parte de mi papá y mi mamá, pero en la adolescencia sí lo sienta, ¿cierto? Puede que yo en la niñez no haya sentido nunca rechazo por parte de papá y mamá, pero en la adolescencia sí lo sienta y que venga de los grupos a los cuales yo quiero pertenecer y de los cuales necesito una aprobación. Puede que en la niñez no hayamos sentido humillación, injusticia o traición, pero en los diferentes grupos en los que nos movemos cuando somos adolescentes sí se va tejiendo. Entonces, los dolores, si bien tienen como una base en ese encuentro con papá, mamá y hermanos, también se van tejiendo en otros escenarios que nosotros nos movemos y que también van marcando una parte importante de nuestro proceso, ¿cierto? En la adolescencia quizás muchos fuimos cercanos a mamá y lejanos a papá, o al revés, o definitivamente ni cercano al uno ni al otro. Sencillamente hubo mucho dolor en ese tiempo o mucho deseo de buscar otros referentes que no vinieran precisamente del padre o de la madre. Listo. Entonces, uno en la adolescencia puede estar mostrando varias cosas. Ayer yo les explicaba, antes de empezar a hablar de las heridas de la infancia, yo les conté que eran las constelaciones. Todos los que estamos aquí estuvimos ayer en la clase, o hay algunos que no estuvieron ayer en la clase. Cuéntenme por allá por el chat, porque obviamente no los puedo ver a todos. Ok, ok.
Entonces, yo ayer les explicaba que las constelaciones buscan ordenar el desorden. Y resulta que todo lo que nosotros hemos venido viviendo desde estar en el vientre materno, mm, el estar en ese espacio sagrado ya nos genera una conexión única con la ancestralidad. Y resulta que en la adolescencia uno está alineado con ancestros hasta 7 generaciones atrás que quizás fueron excluidos, fueron rebeldes o fueron incomprendidos. En la adolescencia es donde más nos alineamos o somos leales a esos del sistema que vivieron esas tres cosas: exclusiones, rebeldía o incomprensión. Entonces, si yo hoy en día, aún siendo adulto, pienso o siento que yo todavía tengo un tinte de ser rebelde o incomprendido, yo tengo que mirar si en mi sistema hubo personas o hubo ancestros que fueron rebeldes o incomprendidos, porque quizás estoy repitiendo alguna parte de esa historia que ellos vivieron. ¿Quiénes de acá aún sienten que en sus acciones, se los voy a dejar a modo de reflexión, pero no me lo tienen que escribir? Pero ¿quiénes de ustedes sienten que en sus acciones y en el encuentro con el mundo, muchas veces ustedes están en oposición, en reclamo, en rebeldía, o que sienten que nadie los comprende dentro de lo que ustedes hacen? Cuando uno tiene esa sensación y ya somos adultos es porque nos quedamos conectados con esa etapa de la adolescencia. Es decir, todavía nos faltan pesos para llegar al adulto consciente. Y seguramente si yo sigo reaccionando en mi vida desde el adolescente que fui, es porque ahí hubo mucho dolor, entonces me quedé estancada. Me quedé en ese aspecto de mi vida donde siempre siento que mi forma de defenderme y demostrarme al mundo es a través desde desde la queja, desde el reclamo, desde la rebeldía, desde el siempre sentir que soy incomprendida, que no hay nada que me sostenga. Entonces, cuando yo me voy dando cuenta que en mi proceso de vida yo estoy reaccionando desde ese lugar, qué importante es empezar a dar pasos hacia adelante para transitar diferente. Porque yo ayer les decía, en nosotros habitan tres esencias: el niño interior, la adolescente interior y la adulta consciente. Y resulta que de acuerdo a cómo cada uno haya transitado sus heridas desde la infancia, deja que una de las tres salga en cualquier situación que se nos presenta en la vida. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas ustedes en el día, cuántas veces en el día sale la niña interior de ustedes? ¿Cuántas veces en el día sale y la que responde es la adolescente interior o el adolescente interior? ¿Y cuántas veces el que sale es el adulto consciente? Y yo creería que el que menos sale es el adulto consciente, ¿cierto? Y esto no es para generar insulto ni nada, les estoy hablando de la realidad de la humanidad. El que menos sale de nosotros al encuentro con el otro, a resolver un problema, a atender una situación, es el adulto consciente. Por lo general, dejamos salir y ver es las heridas del niño interior y las heridas del adolescente. Entonces, el adolescente o la etapa adolescente también hay que atenderla y también hay que mirarla y también hay que observar qué fue lo que a nosotros nos pasó en ese momento de la vida, porque puede estar marcando una parte importante de lo que usted está viviendo hoy. Les voy a poner un ejemplo. Ayer yo les hablé un poco de que todas las edades tienen edades espejo, ¿cierto? Entonces, si yo tengo 2 años, me puede estar haciendo espejo con mis 61 años. Les estoy poniendo un ejemplo porque no recuerdo bien acá la edad de espejo de cada uno. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si yo tengo 61 años y estoy teniendo alguna dificultad, X dificultad, supongamos que es una diabetes, sería bueno desde la edad de espejo devolverme a esos 2 años o a ese primer año de vida para reconocer qué fue lo que pasó conmigo. ¿Qué pasó en esa edad? Porque allá fue donde se sembró una semilla para saber por qué hoy, a mis 61 años, estoy desarrollando esta enfermedad o esta situación por la que estoy pasando. Ok, cada uno de ustedes hoy tiene una edad y esa edad marca un punto importante que puede que ustedes en este momento estén espejeándose con una etapa de la adolescencia.
Entonces, por eso quienes me respondieron ahora, yo me siento en oposición, yo siento que yo reclamo mucho, yo siento que yo soy rebelde. Posiblemente estás en una edad que se está espejeando con una etapa de tu adolescencia. Y cuando estamos como en ese espejo, las formas en que respondemos a la vida, al mundo, cómo nos movilizamos, va como muy de la mano de cómo lo aprendimos en ese momento de la vida. ¿Sí me voy haciendo entender? Entonces, ese tema del espejo, las edades espejo, las van a ir aprendiendo a medida que nos vayamos profundizando en este camino, pero tengan en cuenta que nosotros somos, en este momento, somos el resultado y la consecuencia de muchas cosas que ya vivimos atrás. Y ojo, no solo resultado y consecuencia de lo que nosotros ya vivimos, sino que somos el resultado y la consecuencia de lo que vivieron nuestros ancestros. Y mucha gente cuando viene a consultar o empieza a aprender este camino me dice, Laura, ¿y yo por qué tengo, y yo qué tengo que ver, y yo por qué tengo la culpa de que mi abuelo haya robado? ¿Yo qué tengo que ver con eso? ¿Eso fue él? Sí, pero somos sangre. O sea, por la sangre corre toda la información ancestral. Hay un hilo invisible que a mí me une con una cantidad de personas. Hay un hilo invisible que a mí me otorga una cantidad de información de los que vinieron antes que yo y de todo lo que ellos hicieron, que inconscientemente yo o cualquiera de nosotros podemos estar cargando con la historia de cualquier persona de nuestro clan. Entonces no se trata de que tenemos o no tenemos la culpa, se trata de que tenemos vínculos y los vínculos son los que hacen que nosotros seamos los herederos de los hechos, de las emociones y de las sensaciones de nuestros ancestros. Entonces, allí con esta partecita me devuelvo a lo que les dije hace un rato. Si yo hoy me siento en rebeldía siendo un adulto, me siento en oposición todo el tiempo, me siento eh, a poco, con poco, no me siento con placer frente a lo que estoy viviendo. Posiblemente eso, porque estoy en una edad de espejo o porque indudablemente estoy en lealtad con un ancestro que como yo me estoy sintiendo, o sea, la forma en que yo me estoy mostrando cómo me siento, él se sintió. Y en esa lealtad, lo que hago es repetir la historia de ese ancestro. Listo. ¿Y por qué repito la historia? Por lo que les dije. Son vínculos. Es conexión sanguínea, es información que viene de atrás, que hace que cada uno de nosotros nos movamos a través de esos hilos invisibles buscando mostrar e integrar al que no se integró. Listo. Al que no se le dio un lugar. Entonces, la adolescencia, al igual que la infancia, marca un momento bien importante en nosotros, que es bueno que cada uno empiece a chequear qué sentía yo cuando estaba en mi adolescencia y qué estoy sintiendo hoy. Porque les voy a hacer allí una pregunta y me escriben por el chat. ¿Alguno de ustedes siente que rechaza la vida, que le cuesta estar en la vida, que le cuesta aceptar la suerte que tiene hoy, que le cuesta aceptar la familia que tiene hoy, el recurso que tiene hoy, lo que está viviendo hoy? Aparte de Luis, ¿hay alguien más? O todos se sienten afortunados por lo que están viviendo hoy? Ok, hay algunos que sí nos cuesta, ¿cierto? Que sí nos cuesta como aceptar al 100 lo que hoy estamos viviendo. Y yo les cuento que esas preguntas que les hice están hablando de cómo nuestro adolescente va mostrando sus rasgos. El que rechaza la vida como es, al que no le gusta lo que está viviendo, el que dice ¿por qué a mí? El que se hace preguntas del por qué la vida es tan injusta con usted. Ese es su adolescente interior que está gritando o que está queriendo hacerle ver que tiene un dolor allá adentro muy profundo. No es la esencia del adulto la que no le gusta su realidad, es la esencia del adolescente. Recuerden que nosotros siempre habitan esas tres esencias y que nosotros nos movemos en las tres y que casi siempre las que salen a pasear y a mostrar su verdadero rostro son las del niño y la del adolescente, pero poco la del adulto. Listo. Entonces, hay algo muy lindo que en constelaciones yo he aprendido y se llama la rendición. Y la rendición no es igual a la sumisión.
La rendición es una aceptación donde le digo sí a todo. La rendición es entender que lo que estamos viviendo hoy, cada uno de nosotros, dentro de la experiencia en la que estamos, es lo mejor que podemos estar transitando, así no lo entendamos. Entonces, hay muchas personas que pueden decir, pero ¿cómo va a ser lo mejor lo que yo hoy estoy transitando si acabé de perder a mi papá? O si acabé de terminar un contrato y no me lo renovaron. O si me di cuenta que mi hermano o mi hermana están enfermos. O si estoy en una situación difícil a nivel económico. Pues aunque no lo entendamos, es lo mejor que puede estar pasando. Aunque no haya una respuesta coherente, lo que se está manifestando es lo mejor que puede estar sucediendo. Y aquí les quiero decir algo así bien profundo y bien esencial, es que la crisis, como nos las han enseñado, ¿cierto? Que de hecho nos deberían de haber enseñado la palabra oportunidad más no crisis. Las crisis que nosotros vamos teniendo a lo largo de nuestra vida son oportunidades de cambiar y de transformarnos. Y en la adolescencia se vivieron muchas crisis. Entonces, yo como viví las crisis de mi adolescencia para poder sentir que yo ya transité ese camino, de dejar a un lado el reclamo, dejar a un lado eh, las veces que me he sentido incómodo con la vida que tengo, porque esos son los rasgos del adulto, del adolescente, como les dije hace un rato. Entonces, dése cuenta de una cosa. Si vamos caminando por cierto lugar, por una vereda, por un camino que tiene solo un riel y cae una piedra, ¿usted qué hace con eso? ¿Sigue el camino? ¿Cómo sigue el camino? ¿O se queda ahí parado esperando a que del cielo caiga la solución? ¿Qué haría usted? Escriban en el chat porque no les puedo leer los labios. Listo. La quito, seguir, tratar de pasar por arriba. Aporta. Y si es una piedra muy grande, que es difícil que ustedes la carguen. Ay, la salto. Y si es muy grande, uno sí la podrá saltar. Miren, con ese simbolismo que les acabé de dar, ahí es donde quiero que aprendan a transformar la palabra crisis por oportunidad. Porque es que una crisis es que la piedra cayó, entonces yo me quedé ahí esperando a que se solucionara de alguna forma. Pero la oportunidad es que aunque la piedra haya caído, yo convierto la piedra en un puente para pasar hacia el otro lugar. Y busco la forma de transitar esa vía para poder seguir hacia donde necesito llegar. En la adolescencia muchas veces no tenemos ni la fuerza ni las herramientas para poder transitar esa piedra. Y si en la adolescencia yo no sentí que tenía esa fuerza o esa oportunidad de transitar el camino, así fuera acompañado, porque uno en la adolescencia no quiere nada ni de los padres ni de lo conocido, si uno se da ahí la oportunidad, también se va dando uno cuenta cómo en la adultez uno toma las herramientas con mayor facilidad. Chequeen una cosa, qué tan rebeldes fuimos nosotros en la adolescencia, qué tan negados a lo que venía de papá y mamá fuimos cada uno de nosotros, porque ahí también se marca una parte importante en cuanto a cómo nosotros pasamos las crisis, a cómo nosotros nos enfrentamos y miramos lo que se nos pone en el escenario de la vida. Y ojo, eso no solo se da en la adolescencia, pero en la adolescencia es cuando empiezan como las pequeñas decisiones. Cuando uno es niño se deja guiar todavía de papá y mamá, pero en la adolescencia empiezan las pequeñas decisiones. En la adolescencia empieza a tejerse cierta autonomía, aunque no nos sueltan del todo, porque eso ya se genera es cuando somos mayores de edad. Sin embargo, se va empezando a dar los primeros pinitos. Es donde se tejen los círculos sociales con fuerza. Entonces, hágase una pregunta. ¿Usted hoy en día cómo genera o cómo son sus vínculos sociales? ¿Le es fácil generar amistad o cree que es difícil? Y si cree que es difícil, tiene que chequear dos cosas, que ayer de hecho se las nombré. Uno es cómo ha sido el vínculo con sus hermanos y dos, cómo se tejieron sus vínculos sociales en su adolescencia, porque ahí están las respuestas.
Si en la niñez aprendí a jugar y en la niñez aprendí a quejarme también, ¿cierto? Porque la queja viene del niño. En la adolescencia aprendo a relacionarme o a no relacionarme, aprendo a reclamar, a poner mi punto de vista, a sentir que fui o no fui escuchado. Y si quizás yo en esa adolescencia no pude poner mi punto de vista para que alguien más lo viera, si no me sentí escuchado o atendido, si no sentí que había un grupo de referencia, quizás yo ahora de adulto estoy teniendo esa misma sensación de que yo no tengo lugar, de que a mí nadie me escucha, de que lo que yo digo no es válido. Y miren también ahí cómo se van tejiendo las heridas de la infancia, que luego se trasladan a la adolescencia. Entonces, en la adolescencia, al igual que en la niñez, uno puede vivir las 5 etapas, como se los dije ahora. Chequee si alguno de ustedes en esa adolescencia se sintió humillado, no solo por los padres, sino por los referentes que habían en ese momento, amigos, personas cercanas. Chequee si en esa adolescencia se sintió traicionado por amigos, familiares y las personas cercanas que usted tuvo en esa época. Chequee si en la adolescencia usted se sintió abandonado por los amigos y por los grupos a los cuales usted hacía parte. Chequee también si en esa adolescencia usted se sintió rechazado por los amigos y los grupos a los que usted hacía parte. Y chequee si en esa adolescencia usted de alguna forma sintió que fueron injustos con usted por los diversos grupos a los que usted hacía parte en ese momento. Y ahí va a entender por qué es que usted no encuentra su dolor en la infancia, sino en la adolescencia, porque las dos marcan la semilla de lo que usted iba a vivir ahora que es un adulto. Vamos bien hasta ahí. ¿Se han encontrado algo? Ok. Van a cerrar los ojos otra vez y van a traer otra vez la imagen de ese adolescente para decirle una frase. ¿Listo? Cierre los ojos, respirando profundo y van a mirar a ese adolescente a los ojos. Recuerden que el tanqueo del alma se hace a través de los ojos. Entonces, miren a ese adolescente que hoy lo estamos reconociendo y dándole un lugar. Y mira si le puedes decir esta frase que les voy a dar. La van a decir en voz alta. ¿Listo? Respiren profundo. Querido adolescente que fui, te veo. Honro tu dolor y tu búsqueda. Honro tus ganas de libertad. Ya no estás solo o sola. Hoy te abrazo con todo lo que soy y se van a llevar la mano derecha a su hombro izquierdo, la mano izquierda a su hombro derecho, como si lo estuvieran abrazando. Van a volver a decirle, hoy te abrazo con todo lo que soy, desde el adulto que decide vivir en paz. Respira profundo y mira, tú qué más le quieres decir de lo que hayan dado cuenta hoy. ¿Qué más le quieren decir a ese adolescente? Porque quizás salen palabras de amor, de dolor. Lo que tú le quieras decir es perfecto. Y vas a respirar profundo y le vas a decir de nuevo, lo que vivimos y lo que hiciste fue lo mejor.
que pudiste. Gracias por haber sostenido tanto. Hoy ya no tienes que luchar solo o sola. Yo estoy aquí y vas a respirar profundo. Y cuando sientas que sea necesario, vas a integrar esa imagen y ese abrazo en tu corazón y vas a abrir los ojitos lentamente. ¿Cómo les fue? ¿Sí lograron tomarse, abrazarse? ¿Sí lograron hablarle a ese adolescente? ¿Hacía cuántos años que no le hablaban? Es que nunca le hablé. Nunca le hablaron. Es que a nosotros nunca nos enseñaron a hablarnos a nosotros mismos. Yo con bastante frecuencia me abrazo, me hablo, me agradezco, me doy regalos, los intenciono, porque nosotros nos merecemos todo eso. Si se merece un abrazo el otro al que vas y se lo das, ¿cómo no te lo vas a merecer tú mismo? Si se merece una palabra bonita el otro, ¿cómo no te lo vas a merecer tú mismo? Y la adolescencia es una época, un momento de nuestra vida muy lindo, pero lleno también de muchas situaciones complejas por los diversos cambios, porque físicamente tenemos muchos cambios, porque empezamos a explorar la sexualidad y quizás viniendo de sistemas familiares donde nunca se habló del tema. ¿A cuántos de nosotros nos dijeron que era la menstruación? ¿A cuántos de nosotros nos hablaron abiertamente de la sexualidad y nos explicaron sobre cómo cuidarnos? Yo diría que a muy pocos, ¿cierto? Porque había mucho velo sobre esa información. Y miren algo, yo hace un tiempo soy seguidora y canalizadora de María Magdalena. ¿Se han escuchado de ella? Y María Magdalena es una mujer medicina, sino que en ese tiempo había mucho tabú por la forma en que la miraban y cómo la llamaban, como si fuera una prostituta, ¿cierto? Pero en realidad ella era el Jesús femenino, ¿cierto? Y María Magdalena nos habla mucho de los velos que hay en el sistema sobre la sexualidad. Y en la adolescencia, uno de los grandes temas que tuvimos dolorosos fue la sexualidad. Entonces, en una canalización que tuve con ella, uno de los mensajes fue, hubo mujeres años atrás, imagínense 7, 8 generaciones atrás, si no es más, las mujeres eran impuras cuando llegaba la menstruación y las separaban de los hombres. Y toda esa información está en nuestra piel, está en nuestra sangre, porque aunque quizás en nuestra familia ya no haya tanto velo, aunque sé que muchos todavía lo hay, ¿cierto? Porque de eso no se habla. Nosotras tenemos en la piel esa información de impureza. ¿Cuántas de nosotras sentimos asco por la sangre cuando viene la menstruación o lo sentíamos cuando nos venía? ¿Cuántas de nosotros odiábamos nuestro periodo y decíamos que no era un momento agradable porque sentíamos mucho dolor? Y ahí yo les quiero contar algo, y es que las mujeres, ¿cuántas mujeres de acá hemos sentido dolor por el periodo? Yo soy una que me es muy doloroso todavía el periodo. Y yo creo que a muchas nos puede estar pasando. Pero ahí les voy a dar un poco de respuesta. Y es que la menstruación o el momento en que llega, en que estamos en la lunita, en lunadas, cuando es doloroso, está hablando de mujeres que les duele ser mujeres, mujeres que les duele su femenino.
Listo. Y entonces, si nosotros en la adolescencia no tuvimos esa información, todavía hoy, a la edad que cada uno de nosotros tenemos, puede ser un tema, primero de mucho tabú y un tema donde no sepamos qué hacer con los dolores que se nos manifiestan. Yo ya sé que cada vez que tengo dolor, cuando aparece la lunita o llega la lunita, es porque me está hablando del dolor ancestral. Recuerden que unos días atrás, los que vienen conmigo hace días en estos lanzamientos, les decía que el cuenco del dolor de la mujer es el útero, ¿cierto? Y entonces ahí se reposa todos los dolores, no solo míos, sino de las mujeres hacia atrás. Entonces, si en la adolescencia no nos hablaron de eso, si en la adolescencia nos pusieron mucho velo frente a la situación, o si me enteré de qué era la menstruación cuando me llegó, porque no hubo momento para hablar de eso, yo fui una de esas, ¿cierto? Uno queda con muchas preguntas y entonces también es una oportunidad de mirar a las ancestras, ellas cómo vivieron la llegada de su primera menstruación, que se da es en la adolescencia de todos nosotros. Así como los hombres también tienen, experimentan un proceso diferente al de la mujer, ya con las eyaculaciones, pero también a ellos, ¿quién les habla de eso? Había mucho tabú que hoy en día con amor y con respeto se habla de eso. Yo no les estoy diciendo que se liberen en los temas, no, pero que sí procuren hablar con mayor tranquilidad sobre esto, porque no saben toda la fuerza que les damos a los hijos y a nosotros mismos cuando hablamos de estos temas sin mucho velo, porque así pueden transitar la adolescencia con mayor amor, no como nosotros que quizás lo vivimos con mucho tabú. Y entonces también está la exploración ya de la parte sexual. Y en la adolescencia uno está muy perdido. Y entonces hay personas que ahora de adultos vienen y dicen, yo no disfruto la sexualidad. Les estoy poniendo espejos, listo. Y vienen y me dicen de adultos, les voy a poner persona de 35 años, viene a consulta y dice, yo no disfruto la sexualidad, yo no siento que haya placer, yo no siento que me llame la atención tener un encuentro sexual. Pero cuando uno revisa la historia de la persona, resulta que es que la primera vez que tuvo un encuentro sexual casi que fue un abuso, porque nunca supo de qué se trató y cuando lo vivió en la adolescencia o quizás en la niñez. O sea, nosotros venimos marcados por unas historias muy dolorosas. Ojo, no es la historia de todos y de todas, pero sí hay muchas mujeres y hombres que lo han vivido así, de que en medio de la exploración del cuerpo y los silencios de las familias han hecho que vayamos y busquemos información donde no corresponde. Y eso hace que metamos la pata, que se den abusos, que nos lastimemos el cuerpo, ¿cierto? Que recibamos información que no es. Entonces, miren cómo también lo que uno vive en la adolescencia se convierte en la semilla de lo que yo estoy viviendo hoy. Cómo lo que yo allá exploré o no exploré, o la información que recibí o la que omitieron, se convirtió en la semilla de lo que yo soy hoy. Entonces, es muchas mujeres que vienen a trabajar conmigo por ejemplo, esos temas de que no disfrutan la sexualidad, de que sienten dolor cuando están en el momento de un encuentro sexual. Uno lo que encuentra es que son mujeres que vienen de sistemas abusados, de sistemas donde hubo mucho silencio y donde seguramente nunca se habló de lo que se tenía que hablar en la adolescencia. Y todo esto se las estoy explicando es también para que cada uno entienda, porque no me tienen que contar su historia, pero sí cada uno ir reflexionando. A mí de qué sí me hablaron y a mí de qué no me hablaron. Porque eso de lo que no te hablaron, dónde fuiste y buscaste información y quizás puede ser lo que hoy te tenga en una situación compleja. Hay mujeres que no les gusta su cuerpo, hay hombres que no les gusta su cuerpo, que no les gusta mirarse al espejo. Y el momento donde se dio la transición más grande a nivel corporal fue nuestra adolescencia. ¿Qué pasó en esa adolescencia? ¿Qué me decía mientras fui creciendo? ¿Qué pasaba con mi alimento mientras fui creciendo, mientras fui siendo ese adolescente? Porque eso puede estar marcando una parte importante. Por ejemplo, las personas que hoy en día estamos en un proceso de sobrepeso, estamos aumentando mucho de peso y quizás hacemos las 10.000 dietas y buscamos muchas soluciones, pero no encontramos rebajar. Una persona que está en sobrepeso y que no logra llegar al peso ideal o al peso que necesita,
es porque se está protegiendo y muchas veces de lo que se está protegiendo es de los abusos y de los dolores que vienen en ella y ancestralmente. Porque recuerden que nosotros en el cuerpo cargamos la información de muchas generaciones atrás. Y no solo la mujer, el hombre también, ¿cierto? Entonces, en la adolescencia pasamos muchos momentos y hubo muchos ritos de paso importantes que no se les dio ni el lugar, ni la trascendencia, ni se pudo hablar con la tranquilidad que requería para poder que nosotros hoy de adultos vivamos unos procesos diferentes respecto a eso. Si a ti te hubieran hablado de lo que era la menstruación y de lo que iba a simbolizar eso sin tabú, quizás hoy en día o en el momento en que empezó a llegar el periodo, tú hubieras transitado ese momento con mayor tranquilidad, ¿cierto? Quizás si en el momento en que me dio curiosidad por la primera relación sexual, se pudo haber hablado de eso a tiempo, no hubiese acudido ni a personas ni a situaciones que me pusieron en peligro o en situación de abuso, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan importante es comunicar? En la adolescencia es muy importante la comunicación, pero por lo general es donde hay más silencio. No porque papá y mamá no quieran, hay veces sí es eso, sino porque nosotros en esa etapa no queremos escuchar lo que viene de ellos. Quizás en la adolescencia fue donde llegaron los hijos y en la adolescencia todavía no éramos adultos, todavía éramos niños, todavía estábamos en el proceso de aprender qué era estar en la tierra, ¿cierto? Entonces, la adolescencia ha marcado una parte importante en nuestra vida que yo los invito a que empiecen a revisar cómo fue esa adolescencia, cómo la asumieron, cómo fueron acompañados, se dejaron acompañar, porque también ahí van a entender esos puntos importantes que tienen que ver con la capacidad de poner límites. Uno aprende el poner límites en la vida, uno lo aprende en la adolescencia o quizás también desde la niñez empieza ese proceso, pero en la adolescencia lo empieza a aprender con fuerza y empieza a aprender también del cuidado sobre el cuerpo, ¿cierto? De la pasión por hacer las cosas. ¿Cuántos de ustedes sienten que la pila la tienen apagada? Que uno se levanta y uno dice, uy, no, qué vida tan pesada, siento que no tengo pila, que me cuesta levantarme, que me cuesta cumplir un sueño, que me cuesta ir hacia donde quiero. Todo el que sienta que la pila está apagada, conecte con su adolescente interior, porque su adolescente interior tiene y siente pasión y tiene ganas de tragarse el mundo. Entonces, si usted combina el adulto que usted hoy es, más el adolescente que lleva adentro, usted va a tener pasión, ganas de tragarse el mundo y va a tener fuerza para poder llegar hasta donde usted quiere. Cada vez que usted sienta que no puede con algo, permítase con amor conectar con su adolescente interior para que le dé la pasión que se necesita inyectar en cada proyecto y en cada paso que usted quiera dar. Sigamos claros hasta ahí. ¿Cómo se van sintiendo? Yo sé que hablar del adolescente no es fácil, porque nunca nos habían hablado de eso, pero ¿cómo se van sintiendo con el tema? Sí, así es, Yolanda. Hay mujeres que no saben qué es un orgasmo, pero es también por tanto tabú y tanto velo que hay. Ok. ¿Y cómo están los demás? O sea, que solo vinieron a la clase hoy. Nenísima, Isabel, Lisette, Carelia, Natalie, ¿y los demás cómo están? Ok, ok. Entonces, aquí juega un papel muy importante de dos seres, como todo a lo largo de la vida, que uno no puede olvidar. Y es que nosotros tenemos dos pilares fundamentales y las constelaciones los reconoce y habla de ellos casi que todo el tiempo. Y me van a estar escuchando a mí mucho hablar sobre ese tema, ¿cierto? Y es que papá y mamá son nuestros dos pilares esenciales. Y bueno, yo en esos días también les expliqué, una cosa es ser papá y mamá y otra cosa es ser padre y madre. Padre y madre son aquellos que dieron la vida.
padre y madre, pero papá y mamá son los que acompañan en la crianza. Y algunos tenemos la fortuna de tener en una misma persona a la madre y a la mamá, o al padre y al papá. Y otros tenemos la fortuna de tener en una sola persona, bueno, no, ya lo acabé de decir, al padre, al padre y al papá, o a la madre y a la mamá, ¿cierto? Uno es el que cría, los otros son los que traen a la vida. Las personas que, por ejemplo, fueron adoptadas, ellas tienen padre, madre y papá y mamá. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que esos dos pilares fundamentales en nuestra vida son los que marcan un punto bien importante en este proceso de la adolescencia. Y ahí hágase una pregunta, ¿dónde estaba su papá y su mamá en su adolescencia? No porque los quiera llevar a juzgar, porque en constelaciones no llegamos a ese punto de juzgar a nuestros padres, sino para darnos cuenta, yo fui un hijo que aislé a mi papá de mi vida y a mi mamá durante ese tiempo de mi adolescencia. Yo fui un hijo rebelde. Yo fui un hijo que no escuché los mensajes o la información que venía de ellos. O quizás yo fui un hijo solo porque no tuve a papá y a mamá allí atentos a lo que yo estaba viviendo, ¿cierto? Bueno, qué rico que te estés dando la oportunidad de escuchar a la adolescente Carolina, porque sí, a mí también me pasó que, claro, en mi formación como psicóloga en la universidad me hablaban del niño interior, pero cuando yo empecé este camino, yo descubrí que no solo era el niño interior y dónde está el adolescente, el que también se le quedaron las ganas, los deseos de cumplir con tantas cosas. Listo, ¿no me están escuchando bien? Sí, gracias, Mildred. Ok, ok, por ahí los estoy leyendo. Cuando me quede calladita es porque los estoy leyendo un poco. Si tienen preguntas, pueden ir escribiendo por allá que yo ya les voy resolviendo a medida que pueda ir avanzando. ¿Listo? Entonces, ese papá y esa mamá, ¿dónde estaban en mi vida? ¿En qué espacio de mi corazón yo los tenía guardados? Para mí sí fueron referentes, o quizás yo fui una niña o un niño muy bueno y fui tan niño y tan niña buena que en la adolescencia me dediqué también a ser un adolescente bueno. ¿Y qué es ser un adolescente bueno? Que siempre sigo lo que me decía mi mamá y mi papá. Antes yo iba así como el caballito. Y los niños buenos no la pasan bien. Los adolescentes buenos no la pasan bien. Y no les estoy diciendo que uno tiene que ser rebelde para poder pasarla bien. No. Porque somos niños buenos por el deseo y el adolescente bueno por el deseo de pertenecer, por el deseo de no sentir que me van a dejar de querer. Ustedes han visto o les ha pasado o lo han hecho, que uno a veces le dice a los niños, no me va a dar un pico, ah, ya no lo quiero, ¿cierto? Ustedes han escuchado. Eso no se debe decir, porque ¿qué le estás enseñando al niño? Le estás diciendo, si no me das, o sea, esa es la forma en que compras mi amor, dame el pico. Te le estoy enseñando a que me tiene que seguir en todo lo que yo digo para poder que reciba mi afecto. Y es lo mismo con el adolescente. Si no sigues mis reglas, me enojo contigo y está bien. En esta convivencia y en este transitar humano necesitamos las reglas para poder convivir, las reglas y las normas. Pero hay veces sometemos tanto al niño y al adolescente que no lo dejamos ser, que hay una partecita de él que necesita también brillar y mostrarse. Entonces, cuidado también con lo que se dice, porque con lo que nos han dicho, nosotros hemos escuchado y con lo que decimos, hay veces compramos el amor o limitamos el amor y no se nos puede olvidar que nuestra experiencia humana nos conduce a conectar con el amor. ¿Y quién de ustedes conoce realmente el amor? Dígame quién. ¿Quién de ustedes conoce realmente lo que es el amor? Mildred dice que ella. Sí, ¿y cómo lo conocen? ¿Quién sabe qué es el amor claro, el amor firme, el amor en orden? ¿Quién sabe qué es eso?
Resulta que es que el amor claro, firme y en orden muy pocas veces lo conocemos, porque siempre hemos crecido en medio del amor desordenado. Lo que nosotros llamamos amor es amor en desorden, porque resulta que tú elegiste a la pareja que tienes desde el amor en desorden. Tú la elegiste casi que con los ojos cerrados porque la herida te llevó a él o a ella. No fue el amor en orden, porque es que uno antes de casarse no hace este curso. ¿O sí? No. Yo les digo jocosamente a los estudiantes, antes de casarse, háganse una constelación o revisen el árbol genealógico para que vean con quién se van a casar. Y suena chiste, pero en realidad ahí es donde uno ve cuáles son mis sombras y cuáles son mis dolores y por eso me encuentro contigo. Entonces, uno no ama desde un amor puro y claro, uno ama desde un amor ciego que me hace elegirte y seguirte porque tú tienes algo que me conecta con mi herida y yo tengo algo que a ti te conecta con tu herida. Herida que se teje o en la infancia o en la adolescencia. Entonces no hay persona que pueda conectar realmente con el amor claro, firme y en orden. Estamos en el camino para llegar a eso, pero para poder llegar a un 100% de ese amor, imagínense que necesitamos soltar y trabajar mucho en lo que venimos arrastrando ancestralmente, porque yo me encontraba en el camino y en la experiencia que llevo cuando hago talleres y observo el campo, puedo ver que no son solo 7 generaciones lo que cargamos y sostenemos. Me he ido hasta 29 generaciones atrás, donde puedo ver el dolor de una niña de 17 años, donde me dice, a mí nadie me quiere, a mí nadie me ve, a mí nadie me tiene en cuenta, mi mamá solo quiere a mis hermanos, pero a mí no me ven, y me empiezo a devolver y encuentro en la 29 generación una mujer de su sistema que igual que ella se sintió que no la querían y no la veían, pero porque quedó en embarazo siendo adolescente. ¿Sí lo ven? Miren cómo lo que uno vive marca lo que van a vivir los que vienen después. Entonces, aquí les quiero decir una cosa. Supongamos que usted se robó hoy una plata y a usted no le pasa nada porque nadie se dio cuenta que era usted, pero la vida no se queda con nada. En unas generaciones anteriores le van a robar a uno de los suyos lo que usted se robó y más, porque esa es la forma en que se compensa, esa es la forma en que se repara el daño hecho. Es lo mismo que cuando alguien asesina. Hoy alguno de nosotros salió y asesinó y no pasa nada porque no te cogió la policía, pero entonces tú seguiste tu vida normal y quizás vuelves y cometes más asesinatos, pero no pasó nada. Unos años más adelante a alguien en tu familia lo va a reparar por ti y lo van a asesinar a él o va a ser él un asesino y lo van a coger y va a estar mucho tiempo en la cárcel. O sea, miren cómo todos nuestros actos sí generan consecuencias que no se ven en la misma línea del tiempo o en la misma generación, es diferente, pero todo se paga, o sea, todo tiene un perfecto balance y una forma de moverse que hace que todo se ajuste en un sistema familiar. Entonces, sean conscientes de los pasos que está dando cada uno. Sean conscientes los que tienen ya hijos de cómo están educando, de cómo están acompañando en la niñez, cómo están acompañando en la adolescencia, porque ahí es donde se forjan las semillas, ahí es donde estamos en un terreno fértil que apenas está sembrando semillas. Desde los 0 años hasta los 21 años es que uno siembra semillas. Después de los 21 años ya no hay cómo hacer algo diferente, porque ya empieza un camino donde la sombra, la luz, el dolor empieza a aparecer, sobre todo entre los 28 y los 35 años. Si ustedes se ponen a ver qué pasó en esas edades, se van a dar cuenta que son las edades más revolcadas de la vida, porque allí se da la crisis de Saturno y en esa crisis de Saturno a nosotros la vida se nos mueve impresionante. Nos terminaron un contrato, me dejé con la esposa, tuve mis hijos, me divorcié, etcétera. Algo pasó en esas edades. Pero antes de eso, son la semilla de todo lo que nosotros vamos a vivir el resto de la vida, inclusive de cómo vas a pasar esas crisis, ¿cierto? Yo ayer les decía, yo utilizo mucho la palabra soltar, yo casi no uso la palabra cortar. Sin embargo, observando mucho el campo y en constelaciones, porque yo casi que constelo todos los días,
Yo observo el campo y hablo mucho con el campo y me doy cuenta que hay historias familiares que sencillamente no se pueden soltar, que hay lealtades que no se pueden soltar, sino que hay que cortar. Y cuando digo cortar, es que literal hay que coger una tijera y hacer esto en ese círculo de información, porque hay mucho dolor. Les digo, hay una cosa más. Uno en la adolescencia es donde está eligiendo la carrera profesional. ¿Sí o no? ¿Ustedes en qué edad lo eligieron? ¿En qué edad eligió cada uno su carrera profesional? Por lo general es antes de los 27 años. Exacto. Miren, a los 15. La carrera profesional que usted elige es una reparación del árbol familiar. Es decir, yo no elegí ser psicóloga porque sí. Yo soy psicóloga porque en mi sistema familiar, generaciones atrás, hubo mucha situación con la salud mental y no hubo quien lo atendiera. Entonces yo me hago cargo, entonces yo reparo. Así como el abogado en su sistema familiar, hubo muchas injusticias porque les robaron tierra o porque abusaron de alguien y nadie defendió. Entonces nace el abogado. Y así sucesivamente cada uno con su profesión. Si en la adolescencia yo no sentí compañía, contención, no hubo guía o yo no me dejé recibirla, entonces ¿desde dónde? O sea, ¿desde dónde viene mi dirección? ¿Desde dónde viene lo que yo decidí hacer con mi vida? Porque aparte de todo, estamos en una sociedad que presiona. Ya salió del colegio, mire qué va a estudiar, ¿cierto? Mire qué va a hacer con su vida. Vaya, trabaje, vaya, estudie. Pero ¿y entonces dónde está la guía? Porque es que uno ahí todavía es como un niño adulto. Como que no soy niño, pues tampoco soy adulto. ¿Yo qué soy? Y es un gran interrogante. La primer mini adolescencia que todos tenemos se da de entre los 2 y los 3 años. Esa es la mini adolescencia. Pero luego a los 9 años viene una crisis muy grande, que es donde se da el salto luego a la preadolescencia. Y ya luego viene la adolescencia, que es un momento bien marcado y bien importante, donde hay que mirar yo cómo fui acompañada. Listo. Todo esto que les estoy diciendo son cosas que posiblemente estaremos profundizando en el curso y que también les voy a enseñar cómo empezar a trabajarlo para hacerlo diferente. Pero lo que les voy a resumir con todo esto que les estoy diciendo es, no se trata de que seas rebelde ante tu historia. Ay, yo quiero hacerlo diferente. ¿Cómo así que mi abuelo por allá mató y robó y hizo todo esto? Entonces yo no voy a cargar con eso. No se trata de hacerlo así, ni con enojo, ni con rabia, ni con desprecio, porque eso lo único que te trae es hundimiento, fracaso, enfermedad. La historia hay que aprender a mirarla. Y cuando uno mira esa historia que hay atrás, porque miren que ahí está mi árbol con los de mi sistema, ¿sí lo ven? Cuando yo miro esa historia que hay allá atrás, es la historia que a mí me representa y es la historia que a mí me sostiene, independientemente de si allá hubo robos, abusos, momentos de alegría, si hubo migraciones, si hubo mucho dolor, etcétera. Es mi historia. Yo para poder transformar aspectos de lo que hay allá que yo heredé y que yo estoy en lealtad, necesito ver esa historia con amor, necesito verlos a ellos con amor, porque si no, no voy a poder transitar la existencia desde otro lugar. Va a ser una carga y una carga aún más pesada, una cruz más por llevar. Entonces les digo una cosa, la rebeldía no paga. Las ganas de hacerlo diferente, pero porque tengo rabia con esa gente, porque como así que robaron y entonces ahora vienen y me roban a mí, no funciona. La frase ahí sería, siento mucho, queridos ancestros, si en su historia de vida ustedes robaron o le quitaron algo a alguien. Esa historia la dejo con ustedes. Permítame liberarme para que yo lo pueda vivir diferente. Si ven cómo es de diferente, yo estoy respetando lo que vivieron, pero también me estoy liberando. Siento mucho, queridos ancestros, si en el sistema familiar hubo injusticias, hubo abusos sexuales. Siento mucho si muchas mujeres fueron maltratadas, violadas, violentadas.
Esa historia la dejo con las mujeres de mi sistema, iluminando lo que fue y permitiéndome que yo, Laura Cristina Bedoya Seferino, en esta existencia, lo pueda vivir diferente. ¿Sí ven la diferencia? Mirar con amor la historia. Bergelinger decía, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, y el que critica su historia se hunde y se conecta con mayor fuerza a hacerlo exactamente igual a como ellos lo vivieron. No juzguen lo que vivieron los anteriores, no juzguen lo que haya sea que haya pasado y no se juzgue usted por lo que ha vivido hasta hoy. Más fácil agradezca esas versiones de atrás y agradezca las versiones suyas, a la forma en cómo usted vivió años atrás, que hoy le permiten estar en este curso, porque usted no llegó acá por casualidad, aquí es causalidad y diosidencia. Y por eso está escuchando este tema o le llamó la atención este tema y se quedó escuchando este tema. Desde las gracias a todas esas versiones de atrás, a toda esa ancestralidad que vivió lo que vivió, que lo empujó a usted a decirle hoy sí a esta clase, para que hoy empiece a abrir los ojos y a quitar velos, para que empiece a transitar la vida diferente, porque ya no es necesario cargar con lo que no nos corresponde, pero para no cargar tienes que mirar con amor. ¿Quiénes desde hoy quieren empezar a cambiar los lentes de sus ojos? Eso. Así es, Sandra, Mildred, Lice. Ok, ¿cómo se sintieron hoy en este encuentro? Cuéntenme, por favor, un poquito. ¿Cómo se van hoy? Es que ya el tiempo se va muy rápido. ¿Cómo se van hoy? ¿Cómo se sintieron hoy? Qué lindo. Gracias a ustedes por haberme permitido hoy ser voz, ser palabra, ser un puente para que también eso divino a través de mí se pueda manifestar para ustedes y también para mí. Gracias por permitirse agudizar la escucha para ver al adolescente que cada uno tiene en su interior, por permitirse decirle sí a esta oportunidad que nos da la SIL, también por darnos el permiso de sanar lo que tenemos que sanar. ¿Listo? Yo los espero con mucho amor en el curso que vamos a iniciar en agosto, donde vamos a estar hablando de esto y mucho más. La clase se las comparte Rosa, porque no soy yo, Nati. Nati, debes de escribirle a Rosa. Listo, sí, la clase se está grabando y se las comparten seguramente. Listo, los espero con muchos deseos de que sigamos aprendiendo, de que sigamos ampliando la mirada. No se pierdan del canal, porque yo sé que algunos dicen como que, ay, lo dejan pasar y no vuelven. No, vuelva, vuelva. Si le gustó y le resonó lo que escuchó, aquí lo espero con todo el amor, ¿ok? Vamos a cerrar los ojitos, por favor. Van a cerrar los ojitos y se van a llevar las manos a la altura de su corazón. Y vamos a permitirnos dar las gracias. Hoy le doy las gracias a su bendita presencia, a la de su ancestralidad y a la de todo lo que los guía, por haberles permitido con amor estar hoy en este espacio de sanación y de oportunidad de quitar velos para transitar la vida un poco más livianos y con mayor conciencia. Gracias, gracias, gracias. Agradezco a mi presencia, a la de mi ancestralidad, a la de todo lo que me guía, que me permiten con amor ser voz, ser palabra y ser un medio para llevar el mensaje a la humanidad. Gracias, gracias, gracias por permitirme seguir retirando mis propios velos. Así es, y hecho está. Pueden abrir los ojitos. Espero que tengan una bonita tarde. Esperen, no se vayan a desconectar porque les van a dar información del curso. Rosa, ¿estás por ahí? No se vayan a ir. Buenas tardes, profe. Hola. Hola, gracias, profe, por la clase de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos el lunes. Gracias, Daniel. Sí, es Muy buena. Daniel. No. No, pero es lo mismo.
No se preocupe. Sí, porque yo le conozco la voz a Daniel y ese hombre no es Daniel. Vale. Muy buenas tardes, queridos compañeros, compañeras. Por acá les saluda Edgar Castillo, asesor de la corporación. Bueno, quiero leerlos, saber cómo se ha sentido, cómo estuvieron estas primeras dos clases, ¿sí? Introductorias. Recuerden, es una invitación que le estamos realizando con estas dos clases a que cada uno de ustedes tome la decisión y pueda inscribirse en este primer nivel de constelaciones familiares, el cual consta de una semana, perdón, de un mes de capacitación. Recuerden, solo hasta el día de hoy, $20, ¿sí? Solo hasta el día de hoy, $20. Ya a partir del día de mañana, el costo es el normal, que son los $30 para el primer nivel. Reciben la capacitación completa, reciben grabaciones, reciben material de estudio y las clases en vivo, por supuesto. ¿Alguna duda, compañeros? Por acá les voy a dejar. Dijeron que hasta mañana. Vale, vale. Mil disculpas. Sí, vale, vale. Si fue hasta mañana la información, mil disculpas. Hasta mañana tienen la oportunidad de realizar su inscripción por tan solo $20. Ya luego sí serían $30, que es el costo normal. Entonces, compañeros, les voy a compartir el grupo oficial para que se puedan agregar y allí estarán recibiendo toda la información de medios de pago y les estarán apoyando para que realicen su inscripción. ¿Hasta cuándo? $20 hasta el día de mañana. Agréguense, Yolanda, agrégate al grupo que por allí ya les están compartiendo toda la información. ¿Cuántos niveles son? María, son tres niveles. Se estructuró en tres niveles. Primer nivel, un mes. Segundo nivel, 2 meses. Y ya el tercer nivel serían 3 meses de formación. Clary, ya la otra clase sería cuando iniciemos, que si no me equivoco es para el mes de agosto, entonces faltaría la próxima semana. Entonces esta semana que viene nos quedan dos lanzamientos y ya para el próximo lunes de arriba, o sea, dentro de 2 lunes, ya estaremos iniciando. Me regalan un ok si está todo claro. Agradecidos con cada uno de ustedes por la receptividad, por el apoyo. Esperamos verlos en el inicio de la capacitación y que cada uno de ustedes pueda lograr inscribirse. Vale, perfecto. Entonces les comparto el grupo oficial para quienes yo pagué el 30. ¿Será que me acumulan para el próximo? Azucena, no se preocupe, claro que sí. No se preocupe.